Hola Mariano, ¿me escuchás? Sí, perfecto, Juan. Bárbaro, ya te pongo de operador, te mando un abrazo Mariano, Lo mismo para vos. hasta luego. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy van a tener clase conmigo. Vamos a ver delitos contra el orden económico y financiero. Yo les voy a mandar acá por el chat del Zoom un artículo que es de mi autoría para los que quieran profundizar con respecto a lo que es el delito que hoy vamos a... Ahí creo que se los mandé, lo van a recibir al chat de WhatsApp. Es un archivo PDF, lo abren y lo pueden bajar y lo guardan. Sobre todo para los que quieran profundizar sobre el tema. Bueno, estamos para empezar. Yo creo que ya es la hora, ¿no? Son 5:05. Creo que sí. Asistencia me dijeron que no hay que tomar, así que vamos a comenzar. Cualquier duda que tengan, me la preguntan, me paran, y hacemos las aclaraciones que haya que hacer. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver delitos contra el orden económico y financiero, el título 3 del Código Penal. En realidad vamos a centrarnos en un delito que es el delito más importante que regula este capítulo. ¿Se me escucha bien, no? Sí, joya. Perfecto, bárbaro, sigo entonces. Vamos a dedicarnos a tratar el delito más importante que regula este capítulo, que es el lavado de activos. Pero dentro de este capítulo ustedes van a ver que yo igual después les voy a mandar, quizás cuando terminamos la clase, les mando también por el chat de Zoom, les mando este PowerPoint para que lo tengan. El artículo, digamos, el capítulo 13 del Código Penal regula básicamente estos 10 delitos: el lavado de activos, la financiación de actividades terroristas, el abuso de información privilegiada, el agiotaje financiero, el ofrecimiento fraudulento de acciones, balances falsos, presentación o confección de balances falsos en sociedades comerciales, la intermediación financiera no autorizada, la simulación u omisión de registro de operaciones financieras o bursátiles y el cohecho financiero pasivo. La verdad es que, como les decía, hoy es imposible en una hora 15 poder ver todos estos delitos. Entonces, lo que el profesor a cargo de la materia, el doctor Taza, me pidió es ver bien lavado de activos, y respecto de los otros delitos, yo les voy a mandar un archivo PDF con un breve comentario a cada uno de estos delitos. Lo voy a hacer, calculo que a través del centro de estudiantes, que es quizás la forma de comunicarme, o se lo mando a un profesor que tenga clase con ustedes la semana que viene y que se lo facilite, pero digo, hoy vamos a centrar nuestra atención en lo que es el delito de lavado de activos. Previo a ello, bueno, ¿cuál es el bien jurídico que protege el título, que digamos protegido por el título 13? Bueno, ahí yo les marco dos opiniones, la del titular de la materia, que dice que el título Orden Económico Financiero, que es un título nuevo, un título que nace concretamente allá por el año 2011, a partir de la sanción de la ley 2683, que regula, que incorpora el delito de lavado activo. En realidad lo regula como delito autónomo, hasta el 2011,
el lavado de activos era una forma agravada del delito de encubrimiento. Bueno, digamos, el Código Penal sufre una modificación, se crea este título 13 y se incorpora como bien jurídico protegido. Ustedes saben que en realidad todas las figuras o todos los tipos penales tienen en miras la protección de bienes jurídicos. Concretamente esto es lo que se denomina principio de ofensividad o principio de lesividad, es decir, si una conducta, una situación de hecho no vulnera o no afecta a un bien jurídico protegido, en principio tenemos que decir que esa conducta no es delictiva. Si bien hay una tendencia nueva en el derecho penal a considerar de que el derecho penal no solo protege bienes jurídicos, esta es en realidad la postura clásica o tradicional en cuanto a que el derecho penal lo que hace es proteger bienes jurídicos. Bueno, el bien jurídico protegido por este título 13 es el orden económico y financiero. La verdad que es un concepto bastante amplio, porque es orden económico y por otro lado es orden financiero. Pero rápidamente, para no detenernos mucho en esto, el titular de la materia dice que lo que protege este título es la regularidad del funcionamiento del mercado económico y del mercado financiero o del aspecto financiero del Estado. Otro autor, Gustavo Bozzo, que tiene un código penal comentado de BDF muy importante, habla de que sí, en términos bastante similares a Taza, que este título lo que protege es el normal desenvolvimiento de los procesos económicos y financieros. La verdad, en rigor de verdad, es un concepto bastante abstracto cuando uno tiende a querer expresar qué es el orden económico y qué es el orden financiero. Lo que sí no cabe duda es que estamos frente a un bien jurídico supraindividual. Ustedes ya habrán visto con otros profesores que toda la parte especial del Código Penal, si a partir del artículo 79 en adelante, los títulos, las figuras penales tienden a proteger bienes jurídicos, como recién les decía, bienes jurídicos que pueden ser individuales, como por ejemplo la propiedad, la vida, son bienes jurídicos individuales, o pueden ser bienes jurídicos supraindividuales o también llamados colectivos, como por ejemplo puede ser la seguridad del Estado o, en este caso, el orden económico, la administración pública, en este caso es el orden económico y financiero. Bien, vamos a ya adentrarnos a ver o analizar esta figura delictiva que tiene bastantes aristas y que la idea es ver la mayor cantidad de aristas posibles en esta clase. ¿Qué es el lavado de activos? Bueno, yo acá les doy una definición que en realidad no es propia, pero es como que lo fuere, porque en realidad es un mix de algunas definiciones. El lavado de activos es por sí un proceso. La doctrina suele dividir las etapas o suele hablar de que el delito de lavado de activos tiene 3 etapas: la colocación, la estratificación y la integración. Digamos, no es algo relevante. Lo relevante es que ustedes entiendan que es un proceso en virtud del cual activos, porque ella se aclara activos, porque a veces se suele hablar de lavado de dinero, y en realidad no es correcta la definición, porque no solo se puede lavar dinero, sino que se pueden lavar activos, acciones, metales preciosos, bienes inmuebles, bienes muebles, activos en el sentido amplio del concepto, activos que han sido originados en un ilícito penal. Esto es importante porque los ilícitos administrativos, como por ejemplo una falta municipal, en algún momento se discutió qué pasaba con esto y la verdad es que no admite discusión. El activo tiene que provenir de un ilícito penal. Son ingresados a la economía formal, puestos en circulación en la economía formal, en el mercado, con apariencia de haber sido adquiridos en forma lícita. Este concepto de lavado de activos nos va a dar, desde mi punto de vista, las dos características centrales que en unos minutos las vamos a ver. Pero este es el concepto de lavado de activos. Es un proceso en virtud del cual activos, en sentido amplio,
productos provenientes de un ilícito penal, supongamos el dinero cobrado por un sicario, un ejemplo podría ser, son ingresados a la economía formal, depositados en un banco, con eso se compra un inmueble, se compra un bien mueble, con apariencia, esto es muy importante, con apariencia de haber sido adquiridos en forma lícita. No solo, el lavado de activos no solo constituye una puesta en circulación, como dice el artículo 303, un ingreso al mercado, sino que es muy importante que esta puesta en circulación vaya de la mano de lo que la doctrina denomina maniobra cosmética. Esto es una conducta, un accionar por parte del sujeto que lo que tiende es disimular que esto que incorpora, que este inmueble que compra, lo ha comprado con dinero ilícito o proveniente, para hablar más. No quiero hablar de delito, porque el artículo no habla de delito, hablaba de delito, hoy habla de ilícito penal, tiene toda una explicación de por qué esta modificación, que no tiene sentido ahondarla hoy, porque si no necesitaríamos una clase de 4 horas para ahondar toda la cuestión del lavado de activos. Digo, este es el concepto de lavado de activos. Esto es el delito de lavado de activos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, y uno lo ve a diario a partir de los medios de prensa, se cree que la simple compra de un inmueble, de un auto, o el simple depósito en un banco de dinero ilícito, o con dinero ilícito, constituye lavado de activos. Esto es un error. Esto es un error dogmático. Es decir, sinceramente, quien entienda que esto es lavado de activos no entiende la figura del lavado de activos. Es decir, eventualmente eso será una conducta, podrá analizarse si queda incursa en alguna otra figura penal, pero si yo soy sicario y a mí me pagan por matar a alguien y yo con el dinero que cobré por matar a alguien voy y compro un inmueble y lo pongo a mi nombre, eso no es lavado de activos. No es lavado de activos. El lavado de activos exige además una maniobra cosmética, una puesta en escena, una mise en scène, como dicen otros autores. Esta es la primera aclaración y es importante que lo tengamos en claro. Es decir, no alcanza la puesta en circulación, el ingreso de activos al mercado financiero o a la economía formal en realidad. Es necesario que esto vaya acompañado de una maniobra maquilladora que tiende a ocultar el origen ilícito del dinero que ha sido utilizado, por ejemplo, para comprar un inmueble. Rápidamente, ¿cuáles han sido los antecedentes del lavado de activos? Bueno, fundamentalmente el delito de lavado de activos es un delito que hemos importado. Lo hemos importado fundamentalmente de antecedentes o tratados internacionales, concretamente 2, la Convención de Viena de 1988 y la Convención de Palermo del año 2000. Justamente, ustedes fíjense que a instancia de la sanción, en realidad no de la sanción, sino de la aprobación por el Estado argentino de la Convención de Viena de 1988, año siguiente, en el 89, se incorpora en la ley de estupefacientes el lavado de activos como figura penal. Lavado de activos solo limitado al tráfico ilícito de estupefacientes. Desde el año 89 y hasta el año 2000, solo podía ser lavado de activos aquella puesta en circulación de activos provenientes del tráfico de estupefacientes. Nada más. Únicamente esto era el lavado de activos que regulaba la legislación argentina. A instancia de evaluaciones del GAFI y del GAFISUD, que son organismos internacionales y demás, nos hacen un llamado de advertencia a la Argentina y dicen, bueno, a ver, señores legisladores, van a tener que modificar la norma, el delito de lavado de activos debe regularse de manera más amplia, ustedes no pueden regular el lavado de activos como que el único delito previo o antecedente es el tráfico ilícito de estupefacientes. No, no. Ustedes tienen que ampliarlo, veremos. Bueno, en el año 2000 se sanciona la ley 25.246, que modifica el artículo 278 del Código Penal. Ahí se incorpora el lavado de activos, no como delito autónomo, sino como una forma especial de encubrimiento, y recién, a instancias de nuevas recomendaciones del GAFI, en el año 2011 se sanciona la ley 26.683, que incorpora, como recién les decía, el título 13 del Código Penal,
y se regula el delito de lavado de activos como un delito autónomo. Vale decir, o dicho de otra forma, nosotros desde el año 2011 tenemos este artículo 303 y tenemos a la figura de lavado de activos como un delito autónomo. Yo recién les decía que es proceso en virtud del cual activos de origen ilícito, esto lleva a hacer otra aclaración. El delito de lavado de activos siempre tiene necesariamente otra figura, otro delito, que es denominado delito previo, delito subsayente, delito fuente, que es de donde se origina el activo que luego el sujeto activo va a incorporar a la economía formal. Así, por ejemplo, como recién le decía, en el caso del sicariato, bueno, hay un homicidio como delito previo que genera a favor del sicario dinero acobrado por darle muerte a alguien. Bueno, este es el delito previo, este es el delito origen o el delito fuente de donde surge el activo ilícito. Bueno, luego habrá, segunda etapa, lavado de activos, otro delito distinto en donde el sujeto va a incorporar con una conducta o a instancias de una conducta maquilladora o que tiende a disimular el origen ilícito, este dinero que ha cobrado a el mercado formal. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Voy rápido? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, profe, va bien. Perfecto. ¿Se entiende? Bien. Seguimos entonces. El artículo 303 regula 4 figuras delictivas. Regula en el inciso 1 el delito de lavado de activos, llamémosle delito base o figura simple. Ustedes ya deben estar familiarizados con la figura simple, figuras agravadas o figuras atenuadas. Esto lo van a ver a lo largo de toda la materia. Bien, el inciso 1 del artículo 303 regula el delito base, la figura simple del lavado de activos. El inciso 2 regula las circunstancias que agravan la escala penal. Esto es otro, digamos, para empezar a hablar con propiedad, el delito no se agrava. El delito siempre es lo mismo, lo que se agrava es la escala penal. Se habla de figuras agravadas, se agrava la escala penal. El inciso 3 regula el delito de receptación intermedia, que es una figura bastante llamativa, porque en realidad es una forma de encubrimiento, es un favorecimiento real. Yo no sé si ustedes vieron el delito de encubrimiento, pero si no lo van a ver. Y el inciso 4 del artículo 303 regula la figura atenuada o la escala penal atenuada. Entonces nosotros vamos a ver o vamos a analizar la figura simple, vamos a analizar todo el aspecto objetivo del delito y todo el aspecto subjetivo del delito, y después vamos a ver cuáles son estas particularidades. Para luego terminar con 3 casos prácticos. A mí me gusta en esto trabajar con casos prácticos para bajar un poco, casos prácticos de manual, inventados por supuesto, bajar un poco lo que uno habla desde la teoría un poquito a la práctica. Bien, yo les desmembré el artículo 303, inciso 1, para que ustedes de alguna manera también se vayan familiarizando en el análisis del tipo penal, que supongo que ya lo deben saber. ¿Y por qué? Porque en realidad todas las figuras penales nos dan la información que uno necesita. ¿Qué dice el artículo 303? Dice, será reprimido con pena de prisión de 3 a 10 años y multa 2 veces a 10 del monto de la operación. Esto es la escala penal. Esta es la escala penal. ¿El qué va a ser reprimido? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿El qué? El qué nos da el carácter del sujeto activo del delito de lavado. Acá no habla el funcionario público que, el cónyuge que, no, acá habla el qué. Esto ya nos da como pauta de que el lavado activo es un delito común, llamado delito común. Entonces habrán visto delitos comunes, delitos especiales. El delito común es que aquel delito del cual puede ser autor cualquier individuo, mientras que los delitos especiales
son delitos que solo puede hacer autor una persona que tenga una calificación, una característica especial. Por ejemplo, los delitos de corrupción, peculado, malversación, a modo de ejemplo, solo pueden ser cometidos por un funcionario público. Esos son delitos especiales. Bueno, el lavado de activos es un delito común. Lo puede cometer cualquiera. Más, lo puede cometer también una persona jurídica. Una persona jurídica. El artículo 304 regula cuáles son las sanciones cuando el delito ha sido cometido en provecho o en beneficio de una persona jurídica. Bien. Luego dice el artículo, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, grabare, disimulare o de cualquier otro modo pusiera en circulación en el mercado. Estas son las acciones típicas, que también deben estar familiarizados ustedes con este concepto. Es decir, ¿de qué forma este delito puede ser consumado? ¿Cuál es la acción, el núcleo? A veces se les suele denominar núcleo del tipo. ¿Cuál es el núcleo o la acción núcleo que el sujeto, en este caso cualquier persona, debe llevar a cabo para que su conducta se subsuma en este delito? Quien convirtiere, transfiriera, administrare, vendiera, grabar o de cualquier otro modo pusiera en circulación en el mercado. Yo subrayo pusiera en circulación en el mercado porque, como ustedes pueden ver, estamos frente a un delito que establece acciones a modo de ejemplo para concluir con una fórmula residual. De cualquier otro modo pusiera en circulación. Este es el núcleo del delito. El lavado de activos es poner en circulación en el mercado. Yo no voy, en el trabajo que les mandé, que yo lo hice en su momento cuando me titulé como especialista en Derecho Penal, yo ahí hago una crítica a algunas de estas voces, pero no tiene sentido que hoy por hoy nos detengamos en esto, porque digo, si no vamos a estar horas y horas y horas con este tema, y la verdad que lo importante es que tengan un conocimiento básico de esta figura. Pero, ¿por qué subrayo? Porque esto es la esencia del delito. El poner en circulación. Esta es la esencia del delito. ¿El qué voy a poner en circulación? Bienes provenientes de un ilícito penal. Esto a nosotros nos determina el objeto del delito. Objeto del delito es aquello sobre el cual la conducta del sujeto activo se proyecta. Suele hablarse de objeto del delito. ¿Qué es o cuáles son objetos del delito de lavado de activos? Activos provenientes de un ilícito penal. Entonces, será reprimido, escala penal, ¿quién? El que, cualquier sujeto, que haga qué? Que ponga en circulación activos provenientes de un ilícito penal. ¿Se va entendiendo? ¿Cómo se va desmembrando la figura? Esto se puede hacer con cualquier delito, bueno, hoy con lavado de activos. Y acá viene la frutilla del postre. Con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito. Esta es la frutilla del postre. Esto es lo que viene a cerrar a la figura. ¿Y el que subrayé? Subrayé las dos características centrales del delito. El lavado de activos es poner en circulación con una actividad o con una conducta maquilladora o una puesta en escena que disimule el origen ilícito. Esto es lavado de activos. Finalmente, siempre que el valor supere la suma de pesos 300.000. El monto, bueno, es una discusión acá si es un elemento del tipo o una condición objetiva de punibilidad, tampoco voy a entrar en ese tema. Sí. Sí, buenas tardes. La conducta maquilladora en este caso sería el que convertir, transferir, claro, administrar. Claro. Ah, bien. Claro. Vos, por ejemplo, transferir. La transferencia acá importa cesión de derechos, no es transferencia de dominio. Entonces, yo, por ejemplo, cedo los derechos de algún bien ilícito, pero lo hago a través o mediante una conducta que disimule el origen ilícito. Es decir, la conducta típica tiene que ir acompañada de una puesta en escena, entre comillas. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos para que entiendan. Digamos, yo
Vender, por ejemplo, es una acción típica. La venta acá se entiende como, ahí sí, transferencia de dominio. Del dominio, es decir, del derecho real de propiedad de una cosa. Bueno, yo tengo que vender la cosa, pero lo tengo que vender de manera disimulada, de manera, digamos, ocultando de que yo estoy vendiendo un activo ilícito. Esto es lo que... La venta por sí sola no alcanza. Y cuando terminemos y veamos algunos ejemplos van a comprender el concepto global de este delito. Es decir, es un delito complejo, no es un delito, no es un robo, apoderar y elegir total y parcialmente una cosa mueble total parcialmente ajena, no es un robo, no es un robo, es un delito complejo. Y es un delito complejo de los que yo denomino de dos actos, necesariamente. ¿Por qué? Porque es una puesta en circulación, pero esta puesta en circulación sí y solo sí tiene que ir acompañada de una maniobra maquilladora o conducta disimuladora o como ustedes lo quieran llamar. Si no, no hay lavado de activos. Si no, no hay lavado de activos. Y vuelvo a repetir, no hay figura penal en nuestro código que reprima la puesta en circulación a secas. El ejemplo característico, quien comercializa estupefacientes va y compra un auto y lo pone a su nombre. Bueno, ahí no hay ninguna conducta que tienda a disimular el origen ilícito. Aquel sujeto que se dedica a comerciar con estupefacientes, con el dinero de ese producto fue y compró un auto y lo puso a su nombre. ¿Qué disimuló el origen ilícito? No disimula nada. Eso no es lavado de activos. Nuestro código no tiene una figura penal que reprima esa conducta. ¿Qué dice Tasa? Con cierto, por supuesto con mucha razón, dice, bueno, eso a lo sumo podrá dar lugar a una acción de decomiso y se le decomisará al autor ese auto que compró por haberlo comprado con activos, con dinero ilícito. ¿Sí? Por ser producto del delito, artículo 24 del Código Penal, la parte general. ¿Sí? El decomiso de lo que es producto o medio o instrumento para la comisión de delito. Esto es el criterio también que han seguido los tribunales americanos. Por ejemplo, el Código Penal de Colombia, que yo lo cito en el trabajo que les mando, prevé la figura del enriquecimiento ilícito de particulares. Nuestro Código Penal solo regula el enriquecimiento ilícito de funcionario público. No regula el enriquecimiento ilícito de particulares. Bueno, podría pensarse para una posterior reforma incorporar esta figura penal, el enriquecimiento ilícito de particulares, y eso sí, la compra de un automotor por un sujeto que ha comercializado con estupefacientes, eso podría llegar así a constituir un enriquecimiento ilícito de particular. Pero hoy por hoy nuestro Código Penal esta figura no la regula. ¿Está claro? Sigo porque si no lo terminamos, igual me dijeron que hasta las 6:30 puedo, ¿no? Si no se aburren, si se aburren me empiezan a levantar la mano. Pero la idea es ver todo. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Rápidamente, tampoco me voy a detener mucho acá. Bueno, hay dos posiciones, hay dos grandes posiciones. Hay autores que dicen que el lavado de activos debería legalizarse, no debería penarse el lavado de activos. Sí, hay autores que lo piensan. Quien lea el trabajo que yo les acabo de mandar lo van a ver. Miguel Bajo Fernández y Silvina Basigalupo, autores españoles, dicen que el lavado de activos no debería sancionarse penalmente. Son opiniones. Quienes consideran que el lavado de activos es una conducta que debe punirse, que debe castigarse penalmente, bueno, acá se abren también dos posiciones. Aquellos que dicen que es un delito uniofensivo, es decir, que vulnera un solo bien jurídico, o aquellos autores que hablan de que es un delito pluriofensivo, que vulneran dos bienes jurídicos o más. Dos o más. Rápidamente. Autores como Jesús Silva Sánchez, Enrique Basigalupo, autores de renombre a nivel derecho internacional, España, a nivel local, Alejandro Tasa, ellos entienden que es un delito uniofensivo, que solo afecta a un bien jurídico protegido. En España el delito de lavado de activos es un delito que fundamentalmente afecta a la administración de justicia. En la Argentina, como dice Tasa, el lavado de activos es un delito que protege o afecta en realidad el orden económico y financiero. Ese sería el bien jurídico que este delito protege. Sin embargo, hay otros autores, nacionales y extranjeros, que entienden que el lavado de activos es un delito pluriofensivo, que hay más de un bien jurídico afectado por la conducta de lavado. A nivel local,
Para mí el autor que mejor ha desarrollado el delito de lavado de activos, y tengo por acá su libro, es Fernando Córdoba, un librito de Hammurabi, y Blanco Cordero, un autor español. Acá también tengo su libro. Es un autor español, de Isidoro Blanco Cordero. Ellos, entre otros tantos autores, ¿no? Digo, menciono dos, un argentino y un español, que han sido para mí los que mejores han desarrollado esta figura. Ellos dicen que es un delito pluriofensivo, que afecta más de un bien jurídico protegido. Concretamente, Córdoba habla que dice que afecta el bien jurídico del delito precedente, la administración de justicia y el orden económico financiero. Blanco Cordero dice, en España, nuestro delito afecta la administración de justicia, pero también afecta al orden económico y financiero. Esto es a modo anecdótico. Es decir, es importante que ustedes sepan que existe esta discusión. ¿Por qué? Porque donde se enrolen, o en la posición en la que se enrolen, es lo que va a llevar después a ustedes a conceptualizar o a definir el fenómeno delictivo. ¿Cuál ha sido el criterio adoptado por nuestro Código Penal? Hasta el año 2011, el bien jurídico protegido era uno solo y era la administración de justicia. Artículo 278, el delito de lavado de activos era una forma agravada de encubrimiento. Recién en junio del 2011, con la sanción de la 26683, el delito sigue siendo un delito uniofensivo para el Código Penal, pero ahora el bien jurídico protegido es el orden económico y financiero. Mi posición es que es un delito pluriofensivo, que afecta tanto el orden económico y financiero, cuando el activo es puesto en circulación, como la administración de justicia, cuando el activo es puesto en circulación con una maniobra maquilladora o que tiende a disimular el origen. Con esta segunda conducta se impide a la justicia o al Poder Judicial decomisar los activos, individualizar los autores. Por eso yo entiendo que estamos frente a un delito pluriofensivo. Pero con que ustedes sepan que para el Código Penal el bien jurídico protegido es el orden económico y financiero, y que es por otra parte la opinión del titular de la materia, sería suficiente. ¿Cuáles son las acciones típicas? Un poco ya las vimos. Y recién la hablábamos ahí. Las acciones típicas, el delito de lavado de activos está constituido o establecido como un delito de alternativo, se llama, de consumación alternativa, pero la enunciación de las conductas típicas es a modo ejemplificativo. ¿Por qué? Porque basta convertir para que la maniobra quede consumada. Basta con transferir, basta con administrar, basta con vender, basta con grabar. No es necesario convertir, transferir, administrar, vender, grabar y disimular todo junto para que la conducta quede configurada. Por eso dice que es un tipo penal alternativo. Basta con cualquiera de las acciones para que la figura o la conducta quede consumada. ¿Qué son? Bueno, convertir es mutar los bienes. Un trueque, un cambio. Yo adquiero con dinero ilícito un reloj de oro, voy y lo permuto por un auto. Ejemplo característico. Transferir, traspasar los derechos sobre un bien. Concretamente acá es ceder la posesión de un inmueble, derechos posesorios, o sobre un automotor, o sobre una embarcación. Digamos, hay autores que dicen que transferir también significa trasladar. Que yo trasladando una cosa de un lugar a otro estoy... No, esto no. Esa conducta eventualmente estaría incursa dentro del delito de encubrimiento. La transferencia como conducta típica es traspasar los derechos de una persona a otra sobre un bien. ¿Y quién lo dice? Los tratados, las convenciones internacionales y el GAFI se han encargado de delimitar el concepto de esta conducta típica. Administrar es, bueno, manejar el bien o el dinero. ¿Sí? El administrador de una sociedad, el administrador de un bien inmueble. Hubo un caso, hubo muchos casos, pero hubo un caso, por ejemplo, donde un sujeto administraba una agencia de remises. Yo sé, habrán sentido hablar de la causa Ale, del clan Ale en Tucumán, que bueno, fue un poco mediática porque en algún momento se los vinculó a la causa de Marita Verón. Bueno,
a uno de los sujetos de este clan se lo condenó por administrar, subsumieron la conducta típica en esta conducta, en administrar, porque el sujeto, si bien no había participado del delito previo, él administraba a sabiendas una agencia de remisas, por ejemplo. Vender es ceder o transferir a título oneroso, no hay mucha explicación. No es lo mismo boleto de compra-venta, porque acá también se ha dado una discusión. Si firmar un boleto de compra-venta a sabiendas de que el inmueble que se enajena es ilícito, eso no es lavado de activos. Bueno, yo entiendo que no, y la mayoría entiende que no. La firma de un boleto de compra-venta no es vender, es la promesa de venta. Y entendamos que en el derecho penal hay un principio esencial que es el principio de legalidad y que entre las cosas nos pide una interpretación estricta de los tipos penales. Nosotros no podemos decir más de lo que la ley dice. Vender es vender, no es prometer vender, que esto sería la firma de un boleto de compra-venta. Grabar, ya lo van a ver ustedes cuando cursen derechos reales, es afectar con derecho real o con algún tipo de garantía algún bien, por ejemplo, hipotecar un inmueble o prendar un auto, ¿cierto? Yo tengo un inmueble, supongan este ejemplo, yo tengo un inmueble que lo compré con activos ilícitos, lo hipoteco, el banco me da un dinero por esa hipoteca y yo después la hipoteca no la pago, el banco subasta el inmueble, finalmente el banco después cobrará su crédito, yo en realidad me quedé con el dinero. Esta sería la conducta que reprime, en realidad, el disimular es, bueno, ocultar y poner en circulación, que esto es el núcleo del delito, insisto, es ingresar el bien en el mercado formal, en la economía. Esto, como hay un autor, Bermejo, Mateo Bermejo, que él dice que lo que busca o lo que debe tender la conducta del autor es a que el activo que ha generado a través de conductas ilícitas tenga poder de adquisición, poder económico, poder monetario. Entonces, ¿y eso cómo se logra? Y eso se logra poniéndolo en circulación. Imagínense ustedes que aquel sicario que va y mata y para eso cobra y el dinero lo guarda debajo del colchón, bueno, esto no es lavado de activos. ¿Sí? Y lo que va a buscar el sicario es de qué forma ese dinero lo aprovecha. Dirían otros autores, de qué forma el sujeto utiliza el botín, entre comillas, ¿no? Bien. Bueno, yo me pregunto, ¿cualquier conducta sobre activos ilícitos importa lavarlos? Bueno, yo ya les he anticipado que no. Para mí se tienen que dar dos circunstancias. Ingresar los activos y además maniobras cosméticas. Se tienen que dar las dos cosas juntas. Si no se dan las dos cosas juntas, no hay lavado de activos. Ingresarlos, activos, a la economía formal, integrarlos, comprando un inmueble, comprando un mueble, comprando joyas, relojes, embarcaciones, depositando el dinero en una cuenta bancaria, pero además hacerlo... Sí, pregunte. Perdón, profe, que sean originados en un ilícito penal, ¿no sería también un elemento? Bueno, vos te metés en un tema. En cuanto, no quiero meterme porque, insisto, podríamos estar hablando 4 horas, pero en el artículo que yo les envié, yo trato el tema. ¿El delito previo qué es? ¿Es un elemento del tipo o no? Yo creo que sí. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver cuando analicemos el aspecto subjetivo. El delito previo, es decir, el delito de donde surge el dinero ilícito, para mí es un elemento del tipo. Sin delito previo no hay lavado de activos. Y cuando analicemos ahora el aspecto subjetivo, vamos a ver, en mi opinión, que es un aspecto subjetivo particular, el del autor del lavado de activos, una de las facetas del aspecto subjetivo es conocer el origen ilícito de los activos. ¿Cómo conozco yo el origen ilícito del activo? Si tengo conocimiento de un delito previo, si no, no tengo forma de que me lo acredite. Si no soy autor del delito previo, por supuesto, ¿no? Supongamos un tercero que no intervino en el delito previo. Entonces, eso es una pregunta muy interesante que vos haces. No quiero meterme en el tema porque es meterles mucha información y es entrar en discusiones dogmáticas que por ahí no sé si son relevantes hoy. El día de mañana, recibidos, aquel que se dedica al derecho penal seguramente va a querer profundizar, pero sí, lo que vos decís, que no vi quién era,
el delito previo, el delito antecedente, el delito subyacente, el delito fuente, el delito origen, como ustedes lo pueden leer en varios lugares, para mí es un elemento del tipo. Ahora vamos a llegar a eso. Bien. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, acá vamos a ver rápidamente temas importantes. Tipo del delito. ¿Qué tipo de delito es? Ustedes ya vieron penal parte general, ustedes saben que una forma de clasificar los delitos son los delitos de resultado y los delitos de mera actividad. Los delitos de resultado, a su vez, se subclasifican en delitos de lesión, aquel delito que produce o que provoca una modificación en el mundo exterior, o en el mundo mundano, diría Zaffaroni, o delitos de peligro. A su vez, los delitos de peligro pueden ser de peligro concreto o de peligro abstracto. ¿Recuerdan esto más o menos? Sí, ¿no? Seguramente que sí. Josefina, que la tengo la foto de ella, tengo dos Josefinas, Josefina Riva y Josefina Pinedo. Seguramente ellas dos deben acordarse de este tema. Bien, el lavado de activos, ¿qué es? ¿Qué es el delito de lavado de activos? Bueno, no hay una posición unánime en la doctrina. Autores como Creus o como Buonpadre dicen que es un delito de lesión, y autores como Dona y como el titular de la materia dicen que es un delito de peligro. Dona y Taza dicen que no es necesario que el sujeto logre incorporar los activos, o si los incorpora, que logre darles apariencia de licitud. Basta con que esa sea la finalidad de su conducta. Yo me enrolo más en la primera posición. Para mí son delitos de lesión. Si no hay conversión, no hay transferencia, no hay administración, no hay venta, no hay disimulo, no hay gravamen o no hay puesta en circulación con una conducta disimuladora o maquilladora, no hay delito lavado. Y eso tiene que efectivamente darse. Por eso yo entiendo que es delito de lesión. Pero, aclaro, por eso cito, Taza entiende que es un delito de peligro concreto, pero de peligro. Yo les decía, o lo veíamos un rato, solo hay lavado de activos cuando el activo que yo pongo en circulación supera los pesos 300.000. En rigor de verdad, hoy año 2021, comprando una moto estamos superando los 300.000. Esto es una crítica que le hace bastante la doctrina a la regulación actual, porque 300.000 pesos en el año 2011, que fue cuando se sancionó esta ley, era una cosa, hoy claramente es otra. Hoy, como dice Córdoba, con simplemente una mera compra de algo se llega o se arriba a estos 300.000 pesos. Otra aclaración. ¿Qué pasa si yo soy sicario, le doy la muerte a alguien, cobro por eso 200.000 pesos, voy y compro una moto? No llego al umbral de los 300.000. Yo estoy poniendo en circulación solo 200.000 pesos. Bueno, atenúa la figura. Ahí entra a jugar el 3.3 inciso 4. La escala penal baja de 6 meses a 3 años, cuando es por debajo de los 300.000. Con el régimen anterior no había lavado de activos. Esto fue otra modificación, pero no interesa. Lo importante es que ustedes sepan hoy que solo hay lavado de activos cuando el monto de los activos puestos en circulación es de 300.000 pesos o más. El sujeto activo, ya les dije, es un delito común. Cualquier autor, cualquier sujeto físico o jurídico puede ser autor de este tipo de delito. ¿Por qué pongo el llamado autolavado? Necesito un minuto hacerles esta referencia. Hasta el año 2011, junio del 2011, concretamente con la sanción de la ley 25246, con la primera sanción, la del 2000, es decir, del 2000 a junio del 2011, el autor del delito previo, el sujeto que vende estupefacientes, no podía ser autor del delito de lavado. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les dije que el lavado era considerado una especie agravada de encubrimiento. Nadie puede encubrir su propio delito. Sí, esta es la lógica. Entonces, hasta junio del 2011, el autor del delito previo, el que generaba los activos ilícitos, su conducta luego de incorporarlos al mercado y demás no era punible. No era punible. Fernando Córdoba habla de lo que se denomina acto posterior copenado. Fernando Córdoba dice, en la sanción del delito previo, supongamos castigar a este sujeto por comercializar estupefaciente,
va íncita también la sanción de luego aprovechar de esa comercialización de estupefacientes. Con la sanción de la nueva ley, la 26683, a partir de junio del 2011, también puede ser castigado por lavado de activos el autor del delito previo. Hoy no existe más el autolavado. El autolavado hoy es castigable. Quien autolava hoy puede ser sancionado. Hasta el 2011 no lo era. Por eso hago esta sola mención. Lo importante es que ustedes sepan que hoy el sujeto, el autor del delito previo, puede ser castigado también por lavado de activos. ¿Cuál es la modalidad del delito? Si este delito es comisivo o omisivo. Ustedes también habrán ya escuchado las normas de mandato, normas prohibitivas. Si la forma comisiva, el hacer algo, implica vulnerar una norma prohibitiva que nos indica no hacer algo. ¿Está claro? Ahí entra en confrontación mi conducta con el tipo. En los delitos de omisión hay una norma de mandato que a mí me indica hacer algo y yo omito hacerlo. Esto es un poquito penal parte general para refrescar un poquito el tema. Bueno, yo entiendo que el delito de lavado de activos es un delito de comisión, que lo que vulnera es una norma prohibitiva que prohíbe poner en circulación activos ilícitos con una maniobra disimuladora o maquilladora de su origen. Esto es lo que prohíbe la norma. Sin embargo, hay autores que dicen que podría también darse a través de una forma comisiva, perdón, una forma omitiva, omisiva, pero no quiero entrar con este tema porque sería entrar también en otro tema muy discutible. Yo creo que en el trabajo también hago referencia a esto. Objeto del delito, activos provenientes de un ilícito penal, ya lo vimos. ¿Sí? Tiene que ser activos provenientes de un ilícito penal. ¿Cuándo se consuma? Bueno, se consuma cuando el autor lleva a cabo la conducta típica. Cuando el autor transfiere, cuando el autor vende, cuando el autor graba, cuando el autor pone en circulación. En ese momento, por supuesto, con una maniobra maquilladora, en ese momento el delito está consumado. Sin embargo, y también lo pongo a modo anecdótico, según la conducta puede ser de consumación instantánea o de permanente. Administrar exige permanencia. Entonces, por ejemplo, si el sujeto administra un hotel que ha sido adquirido con dinero ilícito, ese delito es de consumación permanente. Mientras que el sujeto administra, inicia y se mantiene la consumación del ilícito. Quien vende es de consumación instantánea. Vendí y se acabó. Esto es un dato para que ustedes lo tengan. Y por supuesto, admite tentativa. Para aquellos que pensamos que es un delito de lesión, sin duda alguna admite tentativa. Para aquellos que entienden que es un delito de peligro en concreto, como los autores, también admite tentativa. Esto ustedes ya habrán cursado penal parte general, pero hay una discusión en doctrina acerca de si los delitos de mera actividad admiten tentativa. Los delitos de resultado todos admiten tentativa. Los delitos de mera actividad admiten tentativa. Esto es una discusión que hay y supongo que ya la habrán visto. Bien. Bueno, el aspecto subjetivo. Todo lo que vimos hasta ahora es el aspecto objetivo del delito. ¿Quién puede ser autor? ¿De qué forma se consuma el delito? ¿Cuándo se consuma? ¿Se admite o no tentativa? ¿Cuál es el objeto del delito? Bueno, ahora ustedes saben, para yo poder endilgar, imputar penalmente un delito a un sujeto, se lo tengo que atribuir objetiva y subjetivamente. Esto también lo tienen que haber visto con el doctor Ricker o con la doctora Camadro. Yo tengo que atribuir objetiva y subjetivamente el delito. ¿Está claro? Si yo puedo atribuirlo objetivamente, pero no subjetivamente, hay error de tipo. Si yo lo puedo atribuir subjetivamente, pero no objetivamente, hay tentativa. Pero no interesa. Esto para otra conversación que tengamos. ¿Cuál es el aspecto subjetivo del lavado activo? El delito de lavado, ¿es doloso o es imprudente o culposo? Algunos autores hablan de dolo o culpa. A mí me gusta hablar más de dolo o imprudencia. ¿Es doloso o es culposo o imprudente? La evolución en nuestro país ha sido siempre regular al delito de lavado de activos como un delito doloso. Exige dolo. Aclaro
que la ley 25.246 en el año 2000, la Cámara, el proyecto de ley sale aprobado del Congreso, regulando también una forma comisiva imprudente. El Poder Ejecutivo veta el artículo que regulaba la forma imprudente como forma comisiva del delito de lavado, y quedó únicamente como doloso. En el derecho español, por ejemplo, el delito, ellos le denominan blanqueo de dinero, en el derecho español se llama blanqueo de dinero, blanqueo de capitales, admite la forma imprudente de comisión. Pero en nuestro país es doloso. ¿Dolo directo o dolo eventual? Acá también está discutido el tema. Es decir, dolo directo. Es decir, habrán visto ya lo que es dolo ustedes, ¿no? No les quiero preguntar para... Podríamos conversar dolo. ¿Dolo qué es? ¿Qué es dolo? Tener la intención de cometer el hecho. El conocimiento y la intención, la voluntad. Correcto. Conocimiento e intención de llevar adelante el aspecto objetivo de una figura. ¿Es cierto? ¿Quién habla? ¿Quién contestó recién? El conocimiento más voluntad. Ah, yo, Facundo. ¿Quién es yo? Facundo me llamo, profe. Facundo. Bueno, es cierto lo que dice Facundo. La postura clásica es que dolo es conocimiento más voluntad. Ahora hay una evolución, capaz que se las mencionaron cuando cursaron penal parte general. Hay autores que ya hoy dicen que solo basta el conocimiento, que no sería necesaria la voluntad, que el conocimiento lleva íncita a la voluntad, y ya hay otros autores que han normatizado el dolo, y hay otros que incluso, por ejemplo, Ragués y Valles o Pérez Barberá en Argentina, que incluso dicen que el dolo podría no ser conocimiento. Y dan un ejemplo, que es para pensar en otro momento, que es la condena a Messi en España por evasión, por el delito de defraudación al fisco. Messi fue condenado como autor de defraudación al fisco, a pesar de que Messi declaró de que él no tenía conocimiento de lo que hacía su padre y su contador. ¿Recuerdan el caso Messi? Los que somos futboleros, bueno. Sin embargo, fue condenado como autor del delito, con otra aclaración: los delitos de defraudación a la hacienda pública o delitos de evasión en la Argentina son todos delitos dolosos. No admite la forma imprudente. Entonces, a Messi se lo condenó por un delito doloso, a pesar de que el tribunal, la Audiencia Provincial de Barcelona, fue quien lo condenó, dijo que Messi no tenía conocimiento de lo que hacía su padre. Esto es dolo sin conocimiento, pero digo, esto es anecdótico. Bien. ¿Dolo directo o dolo eventual? Bueno, hay autores que dicen que el delito de lavado activo exige dolo directo. Dona, Creu, compadre. Otros dicen que bastaría con un dolo eventual. El dolo eventual es cuando el sujeto se representa como probable la producción del resultado y actúa de manera indiferente. Sin embargo, siguiendo la palabra de Josefina, no tendría la intención de producir el resultado. No tendría la... Si en el dolo directo o de primer grado, tengo la intención y me represento como probable el resultado. En el dolo indirecto de segundo grado, tengo la intención, no me represento como probable el resultado, sino que será consecuencia necesaria de mi conducta. En el dolo eventual, no quiero el resultado, no tengo voluntad, me considero o represento probable que el resultado se va a producir. Un sujeto que conduce a 250 kilómetros por Avenida Colón en plena temporada, difícilmente no pueda representarse que va a chocar, sin embargo no quiere chocar. Esto es dolo eventual. Para algunos autores bastaría el dolo eventual. Taza tiene una posición bastante ecléctica, le digo yo. Él dice que como está regulado el delito, bastaría con dolo eventual. Sin embargo, él entiende que el delito exige o debiera exigir dolo directo. Por eso digo que es una posición ecléctica. Mi posición es que exige dolo directo, pero además con ultra intención o ultra finalidad. El sujeto tiene que conocer el origen ilícito de los bienes, lo dice indirectamente el tipo penal, es lo que yo denomino dolo respecto del objeto material, pero además el sujeto tiene que tener conocimiento de que su conducta
procura disimular el origen ilícito de los bienes. Es lo que yo denomino dolo respecto a la acción típica. No interesa lo que yo opine. Ustedes tienen que saber que hay una posición en cuanto a que algunos admiten dolo directo y otros admiten dolo eventual. Sin embargo, les doy la noticia, para los que sean abogados defensores, no es una buena noticia. La jurisprudencia prácticamente de todo nuestro país dice que basta con dolo eventual. Esto es lo que dice la jurisprudencia. Basta con que el autor, aun cuando no quiera integrar o lavar activo, si él se representa como posible resultado, bastaría para sancionar. Para mí es un error, pero tengo que decirles qué es lo que opina la doctrina y qué es lo que opina la jurisprudencia. Lavado de activo agravado, como les dije, se agrava la escala penal. De 3 a 10 pasamos de 4,5 a 13 y 4. En 3 casos, cuando el autor realiza el hecho con habitualidad, primer agravante, es decir, cuando el autor reitera el comportamiento o reitera los comportamientos, cuando lo hace como miembro de una asociación o banda, en general esta circunstancia agravante objetiva suele agravar la escala penal en varios delitos. Algunos autores, durante mucho tiempo los jueces procesaban por lavado de activo agravado conforme el 3 inciso 2b y además por asociación ilícita conforme el 210. Esto es una burrada. Sí, precisamente la figura de lavado activo, la escala penal se agrava por ser miembro de una asociación o banda formada para la comisión continua de hechos de esta naturaleza. Y la tercera circunstancia agravante es cuando el autor es un funcionario público y comete el hecho en ejercicio de sus funciones o en ocasión de sus funciones. Si el autor habitualmente realiza actos de lavado, si el autor lo hace como miembro o integrante de una asociación o banda que se dedica a lavar activos, o si el autor es un funcionario público y comete el lavado en ejercicio u ocasión de sus funciones, la escala penal se agrava. La mitad del mínimo y 1/3 del máximo. 4 años y medio a 13 años y 4 meses. Tenemos, ya les dije, el lavado de activo atenuado, que es cuando el valor no supera los 300.000 pesos. Acá la escala penal se ve atenuada. La escala penal es de 6 meses a 3 años. Quien lava activos por 299.999 pesos, la escala penal es de 6 meses a 3 años. Quien lava activos por 1 peso más, la escala penal asciende de 3 a 10. Bastante dura, ¿no? La situación, pero esto es así. Después tenemos el delito de receptación intermedia, que es el que recibe dinero y otros bienes para aplicarlos a alguna de las operaciones previstas, lo que se llama delito de receptación intermedia. Esto para mí es un delito de favorecimiento real, ya lo van a ver cuando vean encubrimiento. Y antes de seguir, preguntarles si más o menos hemos entendido la figura. Me gustaría verles la cara a los que están, a los que no están. Más o menos, ¿se ha entendido o no se ha entendido? Sí, profe, claro, para mí. Sí, se entendió. Yo creo que sí. Se entendió, se entendió. Se entendió. Bueno, perfecto. Vamos a ver 3 casos prácticos. Podría ser... No, porque no me lo han habilitado la función, pero el Zoom permite formar grupos, entonces lo vamos a discutir. Los vamos a discutir entre todos. Casos prácticos. Yo les voy a dar 3 casos. Y bueno, y me gustaría escuchar opiniones a favor o en contra. Si entienden si hay o no hay lavado de activos, si no lo hay, por qué, y si lo hay, por qué. Primer caso. El autor de un delito previo, comercialización de estupefacientes, deposita dinero, producto de las ventas,
en una caja de seguridad de un banco perteneciente a un amigo muy adinerado. Sí, el sujeto X se dedica a comercializar, a vender estupefacientes. Con la venta de estupefacientes obtiene dinero, activo ilícito. El delito previo es el comercio de estupefacientes, que va y deposita en una caja de seguridad en un banco perteneciente a un amigo muy adinerado, quien podría justificar el por qué tiene ese dinero depositado en una caja de seguridad. Me gustaría saber quiénes entienden que hay lavado, quiénes no y por qué. Y quiero escucharlos. Lavado mí puede no. ser si está en un plazo fijo o que se ponga en circulación y no en una caja de seguridad. Para mí no hay Bien. lavado de Para dinero mí por no ese hay. motivo. A mí me Porque falta un no, dato. ¿Qué no dato te lo- falta, Josefina? ¿Cuánta plata? De 1 millón de pesos. Para mí no, porque no lo pone en circulación del mercado, ya que está en la caja de seguridad. ¿Alguno piensa Como que si hay lo lavado de meten activos? en el cajón de su casa. ¿Alguno piensa que hay lavado de activos? Yo, ¿Quién dijo yo? Yo no. Josefina. Pero Se ve que no Josefina. entendí bien. Para mí lo Josefina, transfiere o de última lo disimula y está, o sea, y es base de una venta de estupefacientes que está prohibido. Entonces, no entendería por qué no habría un lavado de activos si el lo sujeto, transfiere mirá, y te lo además lo está grafico, disimulando. te lo grafico, te lo grafico. El caso es este. Yo me dedico a vender estupefacientes, Sí, sí. voy a la esquina de mi casa, le entrego el estupefaciente a X, X me entrega 1 millón de pesos. Sí, perfecto. Lo llamo a mi amigo, que es muy adinerado y que tiene una caja de seguridad en el banco. Digo, tengo la plata. Vamos juntos. Él entra al banco, la deposita en su caja de seguridad y nos vamos. No hay transferencia. No hay depósito en una cuenta. Es en una caja de seguridad. Para mí no, yo concuerdo con Josefina Pinedo. Falta uno de los requisitos, en este caso la puesta en circulación. Puede haber apariencia por el tema de que el amigo es muy adinerado y puede llegar a justificarlo. Pero, por ejemplo, si hubiese transferencia, que él ponga el dinero en el banco y que se los transfiera a otro amigo. En ese caso, yo considero que ahí sí habría, pero en el caso planteado, no. Efectivamente, como dice Sofía, esa es la solución. En este caso no hay lavado de activos porque falta una de las dos patas, que es la puesta en circulación en la economía, en la economía formal, en el mercado. El sujeto no pone en circulación el dinero, sino que lo deposita en una caja de seguridad, es como que lo guardara en el colchón de su casa. La diferencia es que acá lo lleva a una caja de seguridad, tiene miedo que lo roben, tiene un amigo muy adinerado y lo lleva a una caja de seguridad y lo guarda ahí. No hay lavado de activos. Acá claro, no lo que hay pasa es que no está transfiriendo ni nada. Claro, no hay un movimiento, no nada. tiene que declarar ni siquiera cuánto Ni está grabando, depositando. profe, lo está guardando como si fuera el colchón de su casa. Correcto. Es decir, como recién Y no hay decía alguien, no me acuerdo qué. la actitud Distinto. maquilladora esta de la que hablábamos, ¿no? No, ni hablar. Acá podría haber una actitud maquilladora porque lo deposita en una caja de seguridad de un amigo que podría justificar ese dinero en una caja de seguridad. El tema es que no lo pone en circulación. Distinto es el caso si él hubiera depositado en una cuenta bancaria, en un plazo fijo, en una caja de ahorro, en una cuenta corriente. Ahí sí la conducta podría configurarse como constitutiva de lavado de activos. ¿Por qué? Porque pone en circulación el dinero, lo acaba de depositar en una cuenta, y porque además lo hace en una cuenta de alguien que puede justificarle al fisco, a la AFIP, ese depósito de 1 millón de pesos. Sí, en este primer caso no hay lavado de activos, pues falta la integración, falta la puesta en circulación. Vamos al segundo caso. El autor de un delito previo, comercialización de estupefacientes, utiliza el dinero
producto de la venta, para adquirir un bien inmueble el cual registra su nombre. El monto y 10 millones de pesos. Ahí sí hay lavado de dinero. Para mí sí por la venta. Igualmente, profe, yo no entiendo. En el primero tampoco lo está disimulando, no está haciendo nada. Yo creo que en el primero sí, porque la está poniendo en una caja de seguridad de alguien que puede justificar el por qué tienes 1 millón de pesos. Y está disimulando el dinero. Sí. Pensaba eso ¿Y también. por qué no se aplica cuando el sexto falta un verbo es requisito. disimular? No, porque en realidad el ejemplo apunta, olvídense de la figura típica, el ejemplo apunta a que lo deposita en una caja de seguridad. No, olvídense, el ocultamiento apunta a otro tipo de cosa, no es esto de depositarlo en una caja de seguridad. No es que lo depositó para ocultarlo, lo depositó para guardarlo. No lo está ocultando, no busca ocultar ese dinero. No, que lo disimule también puede ser que invierta en otra cosa que le genere ingresos y ahí disimula que el ingreso pertenecía o un ahorro, no sé, lo declara de otra manera. Yo no lo interpreto como una... Pero en el primer caso, si bien podría parecer que alguien está disimulando, porque en realidad lo está depositando en la caja, piénsenlo como esto, que en realidad no busca ocultarlo. Tiene miedo que se lo roben en la casa y se lo depositó en la caja de seguridad de un amigo. Nada más. Lo mismo podría ser que lo deposite en la caja de seguridad de él. Es lo mismo también, o sea, para el caso del amigo está como para distraer, porque si lo deposita en la caja de seguridad de la que él resulta ser titular, no hay una maniobra cosmética. Por eso, es lo mismo, que sea de él o del amigo. Ahí no habría... En este caso, segundo tema, el mismo sujeto ha obtenido 10 millones de pesos de comercial estupefaciente y adquiere una casa donde va a vivir con su familia y la registra a su nombre. Yo en el segundo caso no considero que haya lavado de activos, porque es en el ejemplo que hablamos hoy, que es el sicario que, por ejemplo, le pagan, va y se compra una moto. Para mí en este caso está faltando esa maniobra maquilladora, esa la inversa, para mí, del primer caso. Correcto. En el segundo caso tampoco hay lavado de activos, si bien acá sí hay integración en la economía formal, porque el autor del delito previo fue y puso en circulación 10 millones de pesos, blanqueó, entre comillas, 10 millones de pesos comprando una casa, la pone a nombre de él, es decir, no hay ninguna conducta que tienda a ocultar el origen ilícito. Tampoco habría lavado de activos acá. Este segundo caso... ¿Cómo tendría que ser el segundo? Perdón, me interrumpí. ¿Cómo tendría que ser el segundo caso para que estuviera la maniobra para ocultar de dónde viene el dinero? O sea, ¿cómo tendría que comprar el caso? ¿Cómo tendría que comprar la casa? El caso por excelencia, la utilización de testaferro. Compro una casa y la pongo a nombre de un amigo. De un amigo que tenga capacidad para justificar ante la FIP los 10 millones de pesos. Porque si yo compro una casa y la pongo a nombre de un insolvente, no sé hasta qué punto es apta o no de la conducta para ocultar el origen ilícito. Sí, pero el ejemplo de manual es el sujeto que compra una casa y la pone a nombre de un amigo que tiene capacidad fiscal para justificar ante el fisco la compra de la casa. Ahí habría lavado. Ahí habría puesta en circulación más conducta maquilladora. Acá en este segundo caso falta la conducta encubridora del origen ilícito. Es decir, como dicen los autores, tamaño flaco favor le hace a la justicia el autor de un delito que registra inmuebles a su nombre. Es decir, flaco favor le está haciendo, le está sirviendo me mandan chat y ya estoy. Hay disimulación. Flaco favor le están haciendo, dicen algunos autores. Bien, acá tampoco habría lavado de activos. Acá, como dijo Sofía, si bien hay puesta en circulación, no hay maniobra maquilladora. Ahora vamos al tercer caso. Este es un caso de manual de lavado de activos. Ya les anticipo la respuesta, ¿no? El autor de un delito previo, comercialización de estupefacientes, utiliza el dinero, 10 millones de pesos, para adquirir un cine
el cual lo registra en nombre de un amigo muy adinerado, el amigo oficial de Testaferro. Luego, escuchen esto, luego ingresa más dinero, el sujeto sigue vendiendo drogas, ¿y cómo las ingresa? Diciendo que el cine trabaja a sala llena cuando en realidad no concurre nadie. Este es un caso de manual de lavado de activos. Profe, es el caso más común. A ver, yo te digo la verdad, en rigor de verdad, la justicia, el poder judicial, los jueces, los fiscales, como esto es un delito bastante novedoso, ellos creen que la sola puesta en circulación es lavado de activos. Entonces, imputan, acusan, procesan, confirman procedimiento y condenan gente cuando en realidad no es lavado de activos. Hace unos días, el profesor titular de la materia, que podría después facilitarles el fallo si me autoriza, sacó un fallo donde claramente por primera vez yo observo que un magistrado entiende la figura del lavado de activos. Sí, dice, señores, no es puesta en circulación solamente. Es puesta en circulación, pero con una conducta que tenga aptitud para disimular el origen ilícito. Si no, no es lavado de activos. No hay lavado de activos. Entonces, el tercer caso es un caso de manual. Es decir, sin entrar a hacer con ningún tipo de consideración, no voy a entrar por las dudas de que esto después tenga ribetes políticos y no me interesa. Pero ha habido, en hechos públicos, casos de manual, sin que esto implique de que efectivamente se haya o no. Digo, imaginen otras situaciones. Digo, pero este es un caso de manual. Es el sujeto que vende droga, con la droga compra un cine, lo que a ustedes se les ocurra, un hotel, lo pone a nombre de un amigo adinerado, que puede justificarle al fisco que compró el cine, y después, no contento con eso, como necesita seguir blanqueando, lavando el dinero de las siguientes o subsiguientes comercializaciones de estupefacientes, dice, ¿sabés cómo lo voy a blanquear? Voy a decir que el cine trabaja a sala llena, cuando en realidad el cine no va a nadie. Entonces, esto es un caso clarito de lavado de activos. Si alguien les dice a ustedes que lavado de activos o que el autor del delito previo cometió lavado de activos cuando compró un inmueble o compró un mueble o contrató un abogado o fue al supermercado a comprar la comida para su familia utilizando, si dice que eso es lavado de activos, es una burrada olímpica. Eso no es lavado de activos. Profe. De ninguna manera. Sí. Tengo dos preguntas. Una es, en realidad son dos consultas, que capaz que es una cosa mía, estoy demasiado ahí metido con el tema del delito previo, que yo lo veo como un elemento normativo para la constitución del tipo, ¿no? Es como que usted dijo, no sé si dijo que no o que sí, pero yo capaz que voy al parcial y digo, bueno, para mí el delito previo es un elemento normativo. Me dijiste que era Facundo tu nombre, ¿no? Sí, profe. Facundo, yo lo que dije es una discusión, yo coincido con vos, para mí es un elemento del tipo, es un elemento normativo del tipo. De hecho, si lees o leen el trabajo que yo les mandé por PDF, vas a ver que yo lo trato al tema. Yo digo cuál es la naturaleza jurídica del delito previo. Como entiendo que el delito previo es un elemento normativo del tipo, también digo que tiene que ser abarcado por el dolo del autor. Por eso yo digo que es un delito doloso con ultraintención, porque el sujeto no solo tiene que conocer el hecho previo, porque es un elemento normativo del tipo, y los elementos normativos los elementos del tipo objetivo tienen que ser abarcados por el dolo del autor, sino que además después digo que tiene ultra intención. No tengo duda que el delito previo es un elemento normativo del tipo. No tengo dudas. Pero también te digo... ahí está. Buenísimo. No todos. No, y fíjate, en el trabajo, si tenés después posibilidad de leerlo, yo digo que por supuesto tiene que ser abarcado por el dolo del autor. ¿Y qué digo con esto? Si el autor del delito de lavado es el autor del delito previo, se acabó. El primer aspecto, el aspecto subjetivo, está cumplido.
Digamos, ¿de qué manera puede ignorar el autor del lavado que cometió un delito previo cuando también fue autor del delito previo? Digamos. La problemática, y yo lo planteo en el trabajo, se plantea cuando es un tercero el autor del delito de lavado. Entonces, ahí, para mí, el fiscal, fundamentalmente, y luego los jueces, cuando dictan resoluciones, tienen que tener acreditado que el sujeto conocía el delito previo, de donde provienen los activos sobre los cuales él opera. Por eso digo, en apoyatura a lo que vos decís, que el delito previo, delito subsayente, originario, fuente, como lo denominan distintos autores, para mí es un elemento del tipo y tiene que estar abarcado por el dolo del autor. No todos opinan lo mismo. Segunda consulta. Bien, la otra era por qué hay jueces que fallan teniendo solamente en cuenta la introducción en el mercado de esos activos y no toman en cuenta los otros elementos, como por ejemplo el que decía usted sobre esta actitud de simulación o de maquillaje.